Nosotros comenzamos a enseñar la semana pasada, hicimos un paréntesis de nuestra serie que estábamos hablando sobre la iglesia de Apocalipsis, aunque seguimos hablando de los 4 pilares que van a gobernar, ¿verdad? La palabra este año, que nos van a direccionar, pero la semana pasada comenzamos por el Espíritu a hablar sobre este milagro de Jesús, que fue una señal. Este milagro de resurrección de Cristo fue una señal. Amén. Que no solo fue un milagro, sino que indicaba verdades espirituales, indicaba verdades más profundas con ese hecho. El Señor hizo el milagro, literalmente, pero no era simplemente un milagro para quedarse ahí, sino que este milagro estaba enseñándonos y nos iba a dejar el legado de unas verdades profundas, eternas, espirituales, que tratan de la naturaleza de Cristo, de su propósito, de su misión en esta tierra. Amén. Para con el hombre de parte de Dios. Así que yo quiero trabajar los 2 versos que no trabajamos la semana pasada, que fue el 43 y el 44, que vamos a leer Juan 11 desde el verso 38. Amén. Dígame si está ahí, por favor. Vamos a leer las escrituras en Juan 11:38 y dice la escritura: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. ¿Cuántos están conmigo? Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás qué? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas. ¿Con qué? El verso 43 me gustaría que lo leyéramos todos, y el 44. Vamos a leerlo todos, por favor. ¿Qué dice? Y el que había muerto y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Amén. Padre, gracias. Agradecemos tu amor, agradecemos tu palabra, agradecemos tu vida en nosotros. Gracias por Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por la palabra hablada, enseñada, predicada, impartida. Gracias por la iglesia. Gracias por los hermanos. Gracias, Señor, porque nos ha preservado en Cristo la vida, la espiritual y también la física. Y por eso hoy podemos estar aquí dándote gracias. Puede levantar sus manos y su voz un momento y darle gracias al Señor. Gracias por la vida. Gracias por tu vida en nosotros. Gracias por la vida biológica. Gracias por la vida espiritual. Gracias por la vida de cuerpo. Gracias por nuestra familia. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por el privilegio de aún podernos reunir en tu nombre, sabiendo de que tú estás en nosotros y en medio de nosotros, porque tú eres fiel a tu palabra y tú has dicho que tú estarías con nosotros hasta el fin, Señor. Así que estamos aquí creyendo en el poder de tu palabra y en la realidad de tu promesa cumplida en nosotros por tu Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén, amén. Denle un aplauso a Cristo. La semana pasada estuvimos hablando con el tema y vamos a seguir con el segundo mensaje bajo el mismo tema, y es cronología del proceso de transformación en la vida de un elegido. Dijimos que el tema era un poco largo porque queremos que la oración completa hable de la profundidad, amén, y del significado que el tema tiene y que debe de centrarse en nosotros. Amén. Así que lo tengo en una diapositiva, pero vamos a repetirlo. Diga conmigo: cronología del proceso de transformación en la vida de un elegido. ¿En la vida de quién? Así que estamos hablando de que un elegido, un hijo de Dios, ¿verdad?, que ya está en Cristo, precisamente porque primero fue elegido, y vimos allí en el primer mensaje todos los beneficios, las gracias que se nos ha dado en Cristo. Antes de que nada existiera, desde la eternidad pasada, antes de que el hombre y la tierra y el hombre fuesen creadas, Dios tenía un plan, un propósito eterno. Diga, propósito eterno. Él diseñó un plan y dentro de ese plan estaba el ser humano. Él nos eligió en su presciencia antes del tiempo presente. Amén. Así que dice la Biblia, nosotros fuimos elegidos antes de la fundación del mundo en Cristo. Eso no lo trata de comprender con la mente natural, sino con la mente espiritual que tiene fe. Diga, fe. Así que lo primero que el Señor hace con nosotros desde antes de los tiempos es elegirnos. Diga, me eligió, me llamó, me encontró, me redimió, me perdonó. Vamos, siga diciéndolo con un poquito más de ánimo. ¿Qué más hizo después de nos perdonó? Diga, me reconcilió, me limpió, me purificó, me resucitó con Cristo. Y en Cristo también dice que nos vistió y nos reviste de Cristo. Amén. Y ahora estamos en este proceso. Continuamos siendo transformados, conformados, glorificados hasta llegar a ser hombres y mujeres reinantes en Cristo sobre la tierra. Así que, sintetizado todo eso, y faltan muchísimas otras realidades espirituales que ya son un hecho en nosotros y otro en el cual estamos en el proceso, pero se resume en algunos de estos que he escrito aquí. Diga conmigo, elegido. Se lo voy a leer corrido. Nosotros, los hijos de Dios, hemos sido elegidos, llamados, encontrados, redimidos, perdonados, reconciliados, limpiados, purificados, justificados, resucitados, vestidos y revestidos de Cristo, transformados. Fuimos transformados y estamos siendo transformados. Estamos siendo conformados, glorificados hasta ser reinantes con Él. Amén. Y lo importante de este tema que quiero que capten cuando hablamos de cronología, que lo que indica es la secuencia de cómo suceden los hechos en el tiempo temporal. Amén. Amén. Diga, la secuencia de cómo suceden los hechos. Y esto lo usamos en el plano de lo temporal. Así que por eso pusimos cronología, porque ahí vemos que lo primero es, amén, gracias, este es el tema. Ponme la otra imagen. Lo primero es que el Señor en su presencia, Él nos eligió. Allí ve cómo el Señor nos entresaca, ¿verdad que sí? De entre muchos, ¿usted se cree que usted ha sido elegido? ¿Lo cree? El Señor nos eligió y esa misma elección pues hizo que nos llamara. Y por causa de ese llamado ya la había predestinado a redimirnos por medio de la obra de la cruz. Y en medio de todo lo que incluye esa redención, lo cual no lo puse todo ahí, pero sí ya se lo leí, está un punto clave, una realidad que cambia todo en la vida del creyente, que es el nuevo nacimiento. Así que después que nacemos de nuevo, después que somos regenerados, ¿y qué implica la regeneración? La regeneración, que Cristo se ha impartido en nuestro espíritu para hacer nuestra vida.
Amén. Ya no andamos buscando a Dios porque Dios no se perdió. Ya no queremos que Dios llegue y nos visite porque Dios se estableció en nuestros corazones. El Señor se entronó en nuestro espíritu. ¿Alguien lo cree? Así que fuimos, experimentamos por el Espíritu y por la fe la obra del nuevo nacimiento. Y ahora estamos en el proceso de ser formados. Por eso usted ve allí esa mano de alfarero trabajando sobre una vasija de barro. Porque ahora el Señor sigue trabajando en nuestra alma. ¿Para qué? Para formar a Cristo, para conformarnos a la imagen de Cristo, para darnos la forma en nuestra alma del Hijo, para que cada día más nosotros podamos representarle de una manera más precisa, más exacta, más diáfana. ¿Alguien lo cree? Hasta llegar al punto, tanto en vida, porque la Biblia dice que, Pablo dice que nosotros por la vida de Cristo reinamos, amén. Para reinar en vida, necesitamos rendirnos a ese gobierno y a ese proceso de Dios. Y en eso estamos. Y esta historia de la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Enseñamos la semana anterior que era una analogía y que la Biblia nos muestra, y dice el mismo apóstol Juan, que era una de las 7 señales que el Señor hizo. ¿Para qué? Para demostrar que Jesucristo es el Señor, el Salvador, el Hijo de Dios. Para revelar la naturaleza divina que estaba en Cristo. Para eso el Señor hacía señales. Amén. Para dejarse ver y producir fe en aquellos incrédulos y afirmar la fe de aquellos que ya creían. Esos son los 3 objetivos de las señales. Pero sobre todo, donde quiero que nos enfoquemos, que una señal expresa una verdad oculta, ¿verdad? Una analogía es algo que se puede comparar, que se asimila a una realidad de la cual nosotros podemos vivir. Una realidad natural se puede asimilar, se puede parecer a una realidad espiritual. ¿Me doy a entender en esta mañana? Así que por eso es que es una analogía, porque tiene parecido. Lo que Dios en Cristo hizo con Lázaro tiene una un estrecho parecido con lo que Dios hace con sus hijos al salvarlo, al redimirlo, al hacer que nazcan de nuevo y el proceso en el cual lo introduce mientras están en la tierra. ¿Se entiende esto? Diga conmigo, el proceso con Lázaro se parece a lo que Dios hace con sus hijos en la tierra. ¿Se entiende eso? ¿Verdad que sí? Una señal indica que allí hay una verdad espiritual oculta, y por eso es que estamos decodificando las verdades que están en este milagro, en esta señal. La semana pasada vimos, y lo vimos ahora cuando leímos, cómo fue el proceso, cómo el Señor se acerca a la tumba de Lázaro, cómo dice la Escritura que Lázaro ya tenía ¿cuántos días muerto? 4 días, y la misma hermana dijo, y es de ya, porque es de 4 días. Amén. Allí vimos la analogía y lo que representa que Cristo se presentara allí y resucitara a Lázaro, lo que representa para nosotros hoy, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cuántos lo recuerdan y lo reconocen? Estábamos sin Dios, muertos espiritualmente, encerrados en una tumba fría llamado mundo, encerrado en un sepulcro putrefacto llamado mundo. Y allí se presentó el Hijo de Dios encarnado, Jesucristo, para venir a morir por nosotros y por medio de su muerte y su resurrección, darnos vida y vida en abundancia. Liberarnos del pecado y de la muerte, y por su muerte hoy somos perdonados y libres del pecado, y por su resurrección hoy tenemos vida nueva. Tenemos la oportunidad de nacer de nuevo, de ser resucitado, vivificado, recreado, regenerado. Todos significan lo mismo. Amén. Y es que Cristo, al cualificarnos, al limpiarnos, al recrearnos por su obra y por su espíritu, nos habilitó para ahora sí el hombre poder ser un vaso que lo pueda contener.
lidiando y purificándolo del pecado, de la maldad, sacándolo y librándolo de la muerte del diablo y de la maldición de la ley. Ahora el hombre es acondicionado para recibir a Dios como su vida y él como vaso. En la ley el Espíritu Santo no podía habitar en un cuerpo. ¿Cuánto lo recordamos? No podía habitar dentro del hombre, porque el hombre estaba lleno de una naturaleza de pecado, llena no solamente de que hacía cosas malas, sino que tenía una esencia, una sustancia, una vida diabólica, satánica, anti Dios, que no solamente lo hacía hacer las cosas mal y no solamente lo hacía cometer pecado, sino que convirtió al hombre en ser pecado en sí mismo. No solamente era que el hombre estaba bajo maldición, sino que el hombre se convirtió en la maldición por su desobediencia. ¿Me doy a entender? Así que Cristo en la cruz, por medio de su muerte, nos liberó del pecado, de la muerte, del diablo, de Satanás, pero también nos liberó de lo que éramos. Porque dice la Escritura en Romanos 6 que Cristo en la cruz, Él crucificó al viejo hombre. Y es por medio de la muerte que somos liberados del pecado, pero también de lo que éramos. Pecado encarnado, el pecado y el ser humano se hicieron uno hasta que Cristo lo condenó en la cruz al pecado y al pecador, y ahora nos dio una nueva vida. Yo sé que eso es mucho, pero yo sé que usted lo entiende y lo va asimilando. Amén. Pero este es el poder de la obra de Cristo. Tenemos que entender lo que sucedió en la cruz, porque por su muerte y su resurrección es que nosotros podemos tener participación del propósito eterno. Y de poder tener la paz y la seguridad de que estamos seguros en Él y que aunque tengamos fallas y debilidades siendo cristianos, estamos en la mano del alfarero y de la mano del Padre nadie nos puede arrebatar. Diga conmigo, estoy en la mano de mi Padre, que es mi alfarero, quien me ama, quien me transforma y me forma a la imagen de su Hijo. ¿Alguien lo cree? Denle un aplauso entonces al Padre, al Hijo, ¿verdad? Y a esa persona preciosa del Espíritu que trabaja diariamente en nosotros para formarnos a la imagen del Hijo. Así que el Señor nos resucitó. Amén. La historia dice que Lázaro murió y volvió a vivir. Voy a lo que tengo para usted hoy. Si usted no escuchó el mensaje del domingo, pronto cuando venga Richard, lo vamos a escuchar de nuevo, ¿verdad? Que Él lo pueda habilitar para nosotros. Pero es muy importante tener esta base de lo que enseñamos el domingo para comprender lo que voy a seguir enseñando hoy. La historia es clara. La Biblia dice, Lázaro murió y Cristo lo resucitó. Él volvió a vivir. Y el proceso describe lo que tuvo que hacer después de haber recibido la vida. Lo que Lázaro, ni sus hermanas, ni lo que lloraban, ni lo que se lamentaban podían hacer era resucitar a Lázaro. ¿Y quién lo hizo? Cristo. Amén. Porque este asunto del evangelio no se trata ni de rito, ni de forma, ni de fuerza humana, ni de lágrima, ni de lloro, ni de lamento, ni poner la cara triste, ni de darse en el pecho, ni de conjurarse, le dice el güey a pie. Esto se trata de vida. Y la religión no da vida, solo Cristo da vida. Amén. Por eso es que tenemos que ver a Lázaro desde el aspecto de vernos a nosotros allí representados, muertos, pero ahora ido a buscar por Cristo, alcanzado por la gracia y por la vida de Cristo e impartido de esa vida que nos hace levantar de cualquier condición paupérrima, triste y deplorable por amor a su nombre. Diga conmigo, hay poder en Cristo. Hay poder en su voz, hay poder en su palabra, hay poder en su propósito, hay poder en lo que Él ha determinado para sus hijos. Así que tenemos que ver lo que este hombre representa para nosotros. Lázaro, ¿qué tenía que hacer después de recibir la vida? Lo que él no podía autogestionarlo, ni nadie podía dársela. Entonces, el llamado era la respuesta lógica de alguien que ha recibido la vida de Cristo y como un milagro, porque ¿cuántos saben que la regeneración es un milagro? Que la salvación es un milagro.
Amén. Al igual que Lázaro, no hay ninguna diferencia. Él lo fue en lo físico, pero nosotros es en lo espiritual, y créanme que lo espiritual es más grande. Lo espiritual es más profundo. ¿Cuánto lo creen? Es más significativo porque es para la eternidad. Ahora, la pregunta obligatoria que tenemos que hacernos después de Lázaro ser resucitado, después de Lázaro recibir la vida, ¿qué era lo próximo que debía de hacer él? Él debía, responder a la voz. Dice la palabra que el Señor le habló a Lázaro. Oh, bienvenida. Así es que matan a uno del corazón. El Señor le habló a Lázaro y le dijo: Lázaro, ven fuera. ¿Se atreven a decirlo conmigo lo que Jesús le dijo a Lázaro? Ahora, el que tiene vida, ¿cuál es la respuesta natural? Que debía de oír, escuchar y responder a esa voz. Diga, si estoy vivo, debo de escuchar y responder a esa voz. ¿Alguien dice amén? A la voz de Dios. Esta es la señal de que alguien ha sido regenerado, de que alguien tiene la vida de Cristo, que puede escuchar a Dios y no solamente escucharlo como un sonido y como un mensaje viene, mensaje va y sigo viviendo mi vida loca. No, el que ha sido regenerado, ¿con quién estoy hablando? Con los regenerados, con los vivificados, con los que han renacido, con los que han recibido ¿qué? Vida nueva, la vida divina, la vida eterna, la vida del Hijo dentro de su espíritu. Cuando escuchan la voz del Señor, no importa en el estado de ánimo que estén, en la condición y la circunstancia humana y natural en la que se encuentren, cuando escuchan la voz del Señor, responden a ella. Dice que el Señor le dio: Lázaro, ven fuera. Y dice la escritura, ponme la siguiente imagen, por favor. Este es cuando el Señor lo llama. Sigue, por favor. El Señor lo llama, le dice: Lázaro, ven fuera. Entonces, ¿qué dice la escritura? Esto es entrenamiento, no se preocupe. Que el que había muerto salió. Diga, salió. El que había muerto, ¿cómo salió? Así como usted lo ve ahí, atada las manos y los pies y el rostro envuelto en un sudario. Diga, el que había muerto salió. Cuando Lázaro escuchó la voz de Dios en la tumba, me imagino que él mismo se impactó. Amén. Se impactó por ver el lugar a donde estaba. Porque créame, amén, que Lázaro no esperaba despertar en ese lugar. Y cuando se impacta y escucha la voz del Señor, él debe de saber que algo estaba pasando con su vida. ¿Está conmigo? Él podía razonar porque la mente es rápida. Pero yo me encuentro en un lugar oscuro. No veo a nadie que me pueda ayudar. Tengo las manos, los pies y hasta los ojos cegados. Pero lo que no tenía tapado, gracias al Señor, eran sus oídos. No tenían tapados sus oídos. Por eso es bueno, y yo siempre le doy gracias al Señor, porque mientras Dios le está hablando a alguien, hay esperanza. Porque cuando la voz de Dios se calla, lo aprendemos desde Malaquías hasta Mateo, hubo 400 años de silencio. Y ahí fue el declive, ahí fue el auge de la religión, ahí fue el auge de los hombres, ahí fue el auge de los imperios gobernando y dominando sobre los hijos de Dios, sobre el pueblo de Dios. Porque cuando Dios habló, ellos no hicieron caso, Dios se calló y dijo: ya no hablo más por profeta, ya no hablo más por símbolos ni señales, voy a callarme hasta que llegue el tiempo de manifestarme por medio de la palabra viva que es mi Hijo. Y dice que hubieron 400 años de silencio. Y reitero esto porque quiero que lo capte. Eso fue 400 años del mayor desorden. El mayor ni tan siquiera en la historia de Jueces se compara. Mira que usted comienza a leer el libro de Jueces y es de sesión de sesión. Ellos se levantan y vuelven y caen. Se levantaba un juez que buscaba a Dios, ahí ellos buscaban a Dios. Después venía otro que no temía al Señor, así mismo con los reyes, ¿verdad? Y el pueblo volvía a caer porque no tenía fe
original, no tenían fe genuina, no tenían fe independiente, tenían que ser motivados, empujados, seducidos. Hasta en una ocasión Ezequiel le dio, cuando estaba en Reforma, el que no busque a Dios morirá. Y todo el mundo estaba en el templo presentando ofrenda y santificadito, aunque sea físicamente, ¿me está entendiendo? Pero esa era la metodología de la ley. Antes de la regeneración, antes de que Cristo hiciera su obra, así era que Dios tenía que tratar con el hombre, con presión, con símbolo, con voz. Pero cuando el Señor se cayó, hubo mayores problemas. Quiera el Señor que nuestros oídos nunca se cierren a la voz de Dios. Porque cuando el hombre se interquesa, ¿y sabe lo que puede cerrar el corazón y los oídos espiritualmente para que no escuchemos a Dios y la palabra predicada y la Biblia, todo sea algo banal, sin sentido, sin significado, y la ignoremos? La terquedad y el orgullo. El orgullo endurece el corazón y los oídos lo entapona. ¿Me doy a entender, iglesia? Por tanto, oramos que cualquier vestigio de terquedad, de orgullo, de autojusticia, como vamos a ver, sea removido por la verdad de Dios y que tengamos oídos para oír. Jesús se lo dijo en Apocalipsis a la iglesia: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque hay gente que tiene orejas pero no oído. El que tiene oído es que tiene intención, que lo que escucho lo voy a practicar, lo que escucho lo voy a gestionar en mi vida. ¿Alguien dice amén? Puede ser que falle, puede ser que comience y no termine, pero voy a comenzar a tener una señal de vida. Diga el que está a tu lado: una señal de vida. Los regenerados dan señales de vida. Y como diría un navegante, andan señales de humo. Pero hay cristianos que no la mandan ni de humo ni de nada. Tú no sabes, recuerdamos la semana pasada que hablamos cómo muchos cristianos están durmiendo con los muertos. Levántate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Entonces usted ve cristiano que usted no sabe si es un muerto o si es que está durmiendo, porque son tan parecidos, están en el mismo estado, tienen tanto el mismo perfil, que ya tú no sabes. Lo único que lo va a diferenciar un cristiano dormido espiritualmente, pasivo, aletargado, frío espiritualmente, lo que lo va a diferenciar en un momento clave es que cuando escucha la voz de Dios se va a levantar. Se va a levantar. Si le queda un chin de temor de Dios, se va a levantar, porque si no, el profeta y el apóstol Pablo no dice: levántate tú que duermes, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. ¿Dónde estaba durmiendo? Eso es lo que es un cristiano carnal, un cristiano famélico, un cristiano débil espiritualmente. Se duerme, no está muerto, porque el que ya tiene la vida, Dios no te va a quitar su Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? Pero se duerme. Recuerden los discípulos, dice la Biblia que se durmieron en Getsemaní porque estaban cansados y los ojos se les llenaron de sueño porque estaban entristecidos. Aleluya. Entonces hay cosas que a nosotros los creyentes ya regenerados, ya con la vida de Dios, nos traen sueño. Pero la voz de Dios viene a retumbar para despertarnos del sueño. Diga conmigo: la voz de Dios retumba en nuestro espíritu. Diga conmigo: como muchas aguas, como estruendo de muchas aguas. ¿Para qué? Para despertarnos. Para despertarnos. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien está despierto en este día aquí? Olvídese de lo que no llegaron. Usted está aquí. Y el Señor nos está hablando a todos. Así que la idea es que tenemos que aprovechar que Dios nos está hablando. Que Dios nos habla por medio de una canción, que Dios nos habla a través de un niño, que Dios nos habla a través de un mensaje, que Dios nos habla a través de un chofer, que Dios nos habla por la creación. Dios nos habla y la voz más certera, inequívoca del Padre es Cristo. Él nos habló en Cristo y nos dio todo lo que nos ama. Yo no sé si Dios me ama, yo no sé si Dios me va a perdonar, yo no sé si yo tengo el Espíritu Santo. Mira la cruz. Si algo pasó en la cruz, entonces Dios te ama. No necesita nadie que te pase la mano, te dé un abrazo, te dé un beso para tú saber que Dios te ama, porque la cruz dice que Dios te ama.
Amén. Su amor es eterno y les lo mostró de una manera exacta por medio de la vida, la muerte y la resurrección de su Hijo. Diga, cuando escucho a Dios, tengo que responder. Y esa respuesta no es emocional, no es que ahora nos volvamos locos emocionalmente, porque sabe que las emociones suben y van, sino una respuesta racional, una respuesta intencional, sabiendo de quién es que estamos oyendo, sabiendo quién es que nos está hablando y reconociendo en la condición que estamos y que no nos podemos quedar como estamos. Y que no nos podemos quedar en donde estamos, espiritualmente hablando. ¿Alguien comprende esto? Así que Lázaro, en la condición más terrible que un ser humano se hubiese podido encontrar, él escuchó a Dios porque tenía la vida. Y por causa de esa vida, y es por eso que tú y yo sí podemos a poder responder, es por eso que tú y yo sí podemos obedecer. Alguien dice amén. Por causa de su vida, estamos muertos, pero ahora tenemos vida. Vida, la vida de Cristo está en nuestro espíritu. Por causa de esa vida vamos a responder a su voz. ¿Qué el Señor le dijo? Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto se quedó razonando. Mándeme a alguien a que me ayude. Mándeme a alguien a que me empuje. No se quedó razonando ni esperando la ayuda. Ya lo más importante que él tenía o lo que él necesitaba lo había recibido. ¿Qué era qué? La vida. ¿Qué necesita un muerto? La vida. Ahora lo próximo también llegaría, pero él tenía que hacer su parte. Él tenía que mandar señales de vida. Diga conmigo, tengo que mandar señales de vida a Dios, al mundo espiritual y a la iglesia también. ¿Alguien dice amén? Dígame aunque sea de cortesía y así usted me anima a yo seguir predicando. Amén. Así que el Señor le dijo, no te voy a mandar ninguna ayuda para que salga. Tú tienes que usar la vida que te he dado. Te di vida lo que tú no podías conseguir por ti propio. Y nadie te la podía dar. Así que Lázaro, sal fuera. Te di vida. Exprésala. Muévete. Eso era lo que significaba y eso es lo que significa para nosotros hoy. Te di vida. Exprésala. Muévete. Ten una acción. Ten una respuesta, ten un interés, ten una iniciativa, muévete, sal de la condición espiritual que no es la ideal, no es la que Dios ha diseñado, aunque sea saltando y dando brinquitos, porque imagínense cómo salió un hombre que tenía las manos y los pies, mire, era una momia. ¿Cómo usted cree que salió? De algún esfuerzo tuvo que hacer. ¿Alguien me dice amén? El muerto no estaba parado, él estaba muerto, él estaba ¿cómo? Acostado. ¿Y cómo se paró? Así, flotando. La Biblia no dice que el Espíritu lo paró. Él se paró. Él tuvo una acción. ¿Alguien dice amén? Él tuvo una determinación. Valoró la vida. Y dijo, si he recibido vida y aunque esté en esta condición de limitación, no me voy a quedar aquí. Porque aparte de todo, estoy escuchando la voz de mi Señor que me llama. La voz de mi Señor que me llama. La voz de mi amigo, porque Lázaro y Jesús eran amigos íntimos que me llaman. Él es mi Señor, Él es mi amigo y ahora lo estoy conociendo como mi vida. Alabado sea Cristo. Así que Lázaro salió, diga, Lázaro salió, brincando, atado, envuelto, pero salió de la fría cueva de la oscuridad y la muerte. Dile que está a tu lado, Dios te está llamando. Ten una respuesta. Dígaselo a alguien que esté detrás, adelante, al lado. Diga, Dios te está llamando. Tú tienes vida. Ten una respuesta. Usted dirá que no puedo, es que tengo mucha imposibilidad. Salga, muévase aunque sea dando brinquito, como un maquito. Pero en la tumba fría no nos quedamos. En la tumba fría, diga, no me quedo en la tumba fría. Nos vamos a mover porque la voz del Señor está retumbando en nuestro interior y es para esto precisamente que nos dio vida. ¿Para qué? Para que seamos, para que tengamos una actitud, para que tengamos movilidad y seamos personas útiles a su propósito. Debemos destacar esto, que el Señor me lo traía a colación. Lo dijimos la semana pasada y tal vez a algunos se le fue rápido. Hasta a mí se me fue rápido, pero estudiando de nuevo lo pude destacar y quiero volverlo a resaltar en esta mañana. De ese momento y de la persona de Lázaro,
de cómo se esforzó para salir, queremos destacar qué fue exactamente lo que él hizo. Diga conmigo, vino más cerca. Se expuso más a un ámbito de ayuda y de socorro. ¿Qué hizo? Se expuso. Diga, vino más cerca. Recuerde que eso no es como usted y yo que podemos caminar por ahí. Recuerde de quién estamos hablando, de un hombre atado de manos y pies y también envuelto. No la tuvo fácil. Y es que para tú afirmarte en el Señor, para tú congregarte, para tú orar, para tú ser fiel a Dios, para tú alinear tu vida de fe, no, la carne no te la va a poner fácil, porque la carne es enemiga de Dios y del propósito. Quiere estar cómoda, quiere estar pasiva, quiere estar dormida entre los muertos. Y como Dios le dio una iglesia apocalíptica que fue a la de Sardi, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Así que mira, ve, sacúdete, mira, ve de dónde has caído, levántate, despierta, compra de mí. Ahí está conmigo usted. Diga conmigo, algo tenemos que hacer, hermano. Porque no podemos tener nada más nombre de ser cristiano. Tenemos que ser cristianos. Y vivir como cristianos. Y actuar y decidir como cristianos. Como resucitados. Como gente que tiene vida nueva. Diga un amén con una sonrisa en los labios. Aleluya. Tengo gente redimida aquí. Diga conmigo, Él nos dio su vida. Lo demás, diga, se va a manifestar. ¿Alguien dice amén? ¿Dice amén? Así que no, para Lázaro no hubo argumento. Y lo que quiero, no sé si lo agarró, destacar es que él vino más cerca y se expuso a un ámbito de ayuda y de socorro. Brincando con esfuerzo, tal vez arrastrándose, no sé, pero la Biblia no dice cómo, lo que dice que el que había muerto salió. Y salió con las manos atadas, los pies atados y el rostro envuelto en un sudario. Pero, diga, salió. Es la primera acción. Cuando Dios ve esa acción de fe, porque la fe, para que pueda ser viva, tiene que tener una obra, tiene que tener un movimiento, porque si no es una fe muerta. La Biblia dice, el apóstol Santiago dice, la fe que no tiene acción, la fe que no expresa vida, que no expresa obediencia, es una fe muerta. Recuerda que la fe es el conocimiento de Cristo. Amén. Así que si tengo conocimiento de Cristo, del Evangelio y todo eso, pero eso no tiene un impacto transformacional en mi interior, en mi vida social, en mis decisiones, entonces mi fe sí que la tengo porque tengo el conocimiento de la Biblia, de Cristo, de todo, pero esa fe no está teniendo ¿qué? Impacto en mi vida, por tanto es una fe muerta. Pero la fe del Hijo de Dios es una fe viva, una fe que nos moviliza. ¿Alguien ha recibido la fe del Hijo de Dios? Pablo dice que él podía decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es en la fe del Hijo de Dios lo que tenemos que vivir en esta vida natural. Es por su fe que podemos perseverar en la vida y avanzar en la madurez que Dios quiere. Amén. Dile que está a tu lado, exponte un poco más. Sal de la tumba fría. Yo no sé qué puede representar la tumba fría. Sabemos que a nivel general representa, y se lo dije al principio, el mundo y su sistema. Pero también nosotros ya como resucitados, ¿qué puede representar eso que nos hace ser cristianos fríos, pasivos, incomprometidos? Tenemos que salir de esa condición. Tenemos que salir de esa condición. ¿Alguien diga aleluya? Jesús envía a los discípulos. Amén. Jesús envía a los discípulos porque era lo que estaban bajo la autoridad directa de él, a completar el trabajo ahora en el área de lo tangible, de lo visible, en el caso de Lázaro. Amén. Ahora Lázaro hizo lo que tenía que hacer, se movió hacia la puerta, se puso en una posición alcanzable, en una posición donde otros lo podían ¿qué? Ayudar. No se quedó aislado, no se quedó solo, sino que salió escuchando la voz de Dios. ¿Alguien dice amén? Escuchando la voz de Dios, y por causa de la voz de Dios, Lázaro salió. Y allí estaba un contingente preparado por Cristo para seguir trabajando en la vida de Lázaro. Créame que Dios tiene mucha gente y hombres y mujeres preparados para ayudarte,
para ayudarme, para que después de ya recibir la vida de Cristo, Dios pueda seguir trabajando en nosotros en la formación. Lázaro puede representar aquí para nosotros hoy a un creyente en Cristo que es un hijo regenerado. O sea, alguien que se le ha hecho participante de la vida eterna, de la vida divina, gracias a la redención efectuada por el Hijo, por la fe y la gracia recibida. Pero esa persona que tiene todos esos beneficios por gracia y por amor, puede que a pesar de todo esto que ha recibido de gracia, tenemos que entender que necesitamos continuar nuestro avance en nuestro progreso espiritual. ¿Alguien dice amén si lo entendió? Diga conmigo, necesitamos seguir avanzando. Diga, progresando, creciendo en la vida de Dios. Amén. Entonces, esta persona, este Lázaro que salió, para nosotros puede representar ese creyente regenerado, renacido, vivificado, perdonado, justificado, elegido y todo lo que hemos hablado al principio, pero que a pesar de eso necesita continuar su avance en el progreso de transformación del alma. Transformación del alma. Hasta que Cristo sea expresado por medio de su comportamiento y pueda vivir con el testimonio de un salvado, no de un perdido, de un encontrado, no de un perdido. Amén. Diga, soy salvado, encontrado. ¿Cuántos han sido salvados y encontrados? Pero este es un proceso, ahí no se cae por paracaídas. Otra representación que tiene Lázaro, en el mismo tenor que estamos hablando, puede también representar a cierto hijo de Dios que aunque sí ha sido redimido, perdonado, alcanzado, reconciliado, justificado, regenerado, aún existen áreas de su alma. ¿Áreas de qué? De su alma, dígase de su mente, de sus emociones y de su actitud, de comportamiento y decisiones que necesiten ser transformadas. Diga, áreas del alma que hay que traer, diga, a reconciliación. Amén, porque en el Espíritu estamos hechos, somos perfectos, tenemos a Cristo entronado allí, pero el alma, la mente, las emociones, las decisiones tienen que comenzar a ser transformadas para que haya coherencia entre lo que digo que recibí, en lo que canto que recibí, en lo que recibí realmente en mi espíritu, pero que también se pueda ver en nuestras actitudes. Diga, coherencia. El llamado de Dios para nosotros es poder salir y exponernos a los tratos de Dios y a las gracias que Él nos ha dado como regalos para ayudarnos a crecer y a madurar. ¿Para qué? Para que seamos gente coherente. Diga, coherente. Coherente con la verdad que profesamos, con las palabras que llevamos, ¿verdad? Con lo que predicamos, para que esto sea una realidad, no solo en nuestro espíritu, sino que también sea una realidad en el fluir, en el expresar, que se pueda manifestar ese crecer de Cristo en nuestro ser, hasta que Él gobierne y lo llene todo en todos. Dele un aplauso a Cristo en esta mañana. ¿Me estoy dando a entender en esta mañana? El trabajo del Espíritu Santo, iglesia, en el alma humana es el punto de inflexión en nuestro caminar de fe, porque determina nuestra madurez en Cristo y por ende nuestro nivel de utilidad en el propósito eterno. El trato de Dios con nuestra alma, diga, el trato de Dios con nuestra alma es sine qua non. ¿Qué significa? Sin el cual no. El trato de Dios en nuestra alma es una obra sine qua non, sin el cual Él no puede dar a conocerse por medio nuestro, ni nosotros conocerlo a Él profundamente. Nosotros sabemos ya que siempre
Este ha sido el propósito eterno de Dios. Dios quiere darse a conocer. Dios quiere que nosotros lo conozcamos para que lo demos a conocer y establezcamos su gobierno en la tierra. Ese es su propósito. Pero si Dios no trata con nuestra alma, si Dios no transforma nuestra mente, nuestras emociones, no nos dejamos sanar, no nos rendimos, sino que nos resistimos, como estamos en una prueba, como estamos en una calamidad, nos quejamos, nos victimizamos, abandonamos la fe, abandonamos a Cristo, abandonamos el evangelio. ¿Cuánto me van a entender en esta mañana? Entonces, ¿qué pasa? Dios no te va a soltar. Diga, Dios no me va a soltar. Dios no nos va a soltar, su amor es eterno. Cuando Él nos salvó para siempre. Ahora, el detalle es que Dios no solo te salvó para llevarte al cielo, Él te salvó para que lo represente y cumpla su propósito eterno aquí en la tierra. Y le sea útil a su propósito. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Amén. Así que el trato de Dios con nuestra alma es imprescindible. Imprescindible. ¿Y por qué estamos hablando del trato de Dios con nuestra alma? Porque ese desatarle y dejarle ir, me la deja ahí mismo, gracias. Ese desatarle y dejarle ir que Jesús le dio a sus discípulos es imprescindible para la obra de Dios, también para nosotros. Fue imprescindible para Lázaro, para él poder recuperar movilidad y para poder cumplir el propósito de Dios en su vida y hacer una vida normal, entre comillas, porque era un hombre de Dios, sabía que vamos a vivir ya con esa experiencia de vida, no iba a ser un hombre carnal, sino un hombre que vive una vida cristiana normal, rendida a Cristo. Mientras él estuviera envuelto en sudario, su rostro en sudario, sus manos atadas, sus pies atados, ¿usted cree que él iba para ningún lado? Después de Jesús resucitarlo, porque Jesús no fue directamente. Jesús podía hacerlo, no estaba ahí físicamente, pero Jesús no fue, sino que él dio desatarle y dejarle ir. ¿A quién? A los que están bajo su autoridad, que eran sus discípulos. ¿Por qué? Porque recuerde que este mensaje es una señal, es una representación de cómo Dios obra con sus hijos a través de su iglesia y de sus ministros. Dios hace lo que el hombre no puede hacer: perdonar pecado, redimirnos, darnos vida nueva. Pero la formación y el perfeccionamiento de nuestro carácter, Dios va a usar personas para que nos guíen, nos ayuden, nos instruyan, nos inspiren y nos dirijan. ¿Alguien lo está comprendiendo, por favor? Por eso fue que le dio a los discípulos, porque es una imagen de lo que Dios hoy nos dice a nosotros, sus hijos, sus ministros. Amén. Esa es la orden: desatarle y dejarle ir. Destacamos en la lección anterior, en la sesión anterior, la semana pasada, sobre la señal del milagro de Jesús con Lázaro, que el Señor lo resucitó, y como le dije anteriormente, pero ya para el nivel del desatar, del desligarlo de las vendas que le habían puesto cuando estaba muerto, ahí no fue el Señor, sino que el Señor mandó a sus discípulos. Así que esto tiene un significado para nosotros hoy también. Amén. Hoy yo quiero seguir concentrándome en profundizar el significado analógico de esta parte de la historia, donde la palabra dice en el verso 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Ya lo trabajamos. El 44 dice: y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con venda. ¿Cómo salió Lázaro? ¿Con qué? Con vendas. Atadas las manos y los pies con vendas. ¿Y qué más tenía tapado él? En un sudario. La semana que viene tal vez lleguemos ahí a hablar del sudario y de lo que significa eso. Hoy nos vamos a quedar en la primera parte del verso 43, que dice que salió con las manos atadas. Lo primero es, diga, salió. Pero ¿cómo salió? Diga, atado. Que salía atado con las vendas, y quiero que ponga especial atención en la palabra vendas. Salió con vendas en las manos y en los pies. Comprendamos lo que estas vendas representan dentro de esta señal, dentro de esta historia. Comprendamos su significado analógico para nosotros hoy. Diga, vendas.
Dígalo con un chisme de desayuno. Venda, amados, y todo aquí el que ha ido en alguna clínica o lo ha escuchado, aunque sea, sabe que la palabra venda y las vendas en sí tienen una connotación de curación, pero es un término médico. Lo usan los médicos, los curadores, en el caso de nuestro tiempo ya, como le diríamos, los galenos, ¿verdad que sí? Lo que quiero que entienda, que no use esa palabra el Espíritu Santo y lo vea plasmada con intencionalidad. Diga vendas. Es un término médico para referirse a una especie de tirante, pedazos de tela en corte y en un corte rectangular de diferentes anchos. Su ancho y su largo iba a depender de su uso, porque se usaba para dos cosas, diga, para vivos enfermos y para cadáveres. Por eso es que en Isaías 1:6 el Señor está hablando de la enfermedad tan grave que ellos tenían y una cosa que destaca del pueblo que estaba aún vivo, pero muy enfermo, dice Isaías, desde la coronilla de los pies hasta la cabeza, de la cabeza hasta la coronilla de los pies, destaca algo: sus heridas no han sido vendadas. ¿Por qué? Porque el liderazgo era paupérrimo, caótico y corrupto. Y por eso el pueblo estaba en la condición que estaba. Pero no es mi tema. Pero tenemos que saber que como líderes tenemos que saber nuestra asignación. Y esto habla lo que van a escuchar esto también en algún momento por las redes. ¿Alguien me puede comprender en esta mañana? En Isaías había un problema. Las heridas del pueblo no habían sido ni curadas, ni vendadas, ni ungidas con aceite. Pero estas vendas le dije que tenían dos usos: para vivos enfermos y para quienes más, y para envolver los cadáveres. Podía ser del mismo material y forma, pero el uso cambiaba dependiendo del estado de la persona, viva o muerta. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que nosotros nos mantengamos en la vida. En la vida, hablo de la vida en Cristo, cristiano, vamos a ser heridos, vamos a pasar por sufrimiento y vamos a necesitar a veces quien nos vende. Pero si estamos vivos, hay esperanza. El problema ya que cuando una persona cae en un estado de muerte como estuvo Lázaro, que las vendas se ponen, y estas vendas no son vendas de enfermos, vivos enfermos, sino vendas que estaban puestas sobre un muerto. Diga, hay peligro en esa venda. Tiene un significado fuerte esa venda por la condición en que estaba la persona. ¿Cuál es la razón, amados, por la que los judíos vendaban a sus muertos? ¿Quieren conocer el trasfondo histórico? Esta acción era parte de un rito póstumo a un ser querido. Se preparaba el cuerpo bañándole y con mucha delicadeza y alta minuciosidad lo cubrían con especias aromáticas, con el fin, ojo acá, de retrasar la descomposición del cuerpo. ¿Alguien me escucha? Los judíos utilizaban, y creo que hasta el día de hoy lo utilizan, especies aromáticas en los funerales para controlar el olor de la descomposición, ya que no practicaban el embalsamiento de los cuerpos. Las especies como el nardo, la mirra, el aloe eran usadas para perfumar el cuerpo y ofrecer una sensación, subraye, una sensación de respeto y dignidad en ese momento. ¿Se entiende el contexto histórico, el trasfondo? Es algo cultural. Todo. Las personas que fallecían en los judíos en ese tiempo lo enterraban muchas veces el mismo día precisamente por esto, porque como no había o ellos no usaban ese proceso de embalsamar a sus muertos, lo que hacía era que lo envolvían en especie aromática y lo enterraban de una vez y no lo exponían, porque para ellos exponerlo era una falta de respeto por la condición, ¿verdad?, vulnerable y de descomposición que se encontraba el ser querido. ¿Se entiende ese trasfondo? Ahora, eso fue lo que hicieron con Lázaro. Y dice la Biblia que tenía 4 días.
Para nosotros, ¿qué puede representar? Porque recuerde que es una señal analógica este milagro. ¿Está conmigo? Nos dice un mensaje. ¿Qué representan las vendas? ¿Qué pueden representar las vendas? Entre muchas otras cosas, quiero que lo veamos de esta manera. Una de las cosas que representan las vendas sobre el cuerpo muerto es el vestido a la vida carnal. Diga, vendas. Vestido a la vida carnal. Es la vestimenta. Representa la carne revestida de las vendas de religiosidad. Diga, carne revestida. ¿De qué? ¿De qué dije? Recuerde que era que un rito. ¿Qué era eso? Un rito. Hoy nosotros no lo practicamos, pero estamos trayendo todo lo espiritual. ¿Qué puede representar para nosotros? No era algo como que lo cubría. ¿Con qué intención? Con la intención de que no saliera tanto la putrefacción y de detenerla un poco. Así que, en primera instancia, las vendas representan esa vestidura de la carne o ese vestido que le ponemos a la vida carnal. Es como revestimos la carne con las vendas religiosas. Quiero que se establezca, diga, vendas religiosas. Vendas que solo están ahí para tratar de detener la putrefacción de una persona muerta, pero es cuestión de tiempo hasta que eso se manifieste. Las prácticas del bien humano también representan las vendas. Diga, el bien humano. Ese bien humano de que yo no soy tan malo, de que el otro es peor y comenzamos a medirnos. Y recuerde que el bien y el mal son el fruto de un mismo árbol, el árbol de la muerte. ¿Está conmigo? Dice que el árbol era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hay una gente que su mal ellos lo pueden identificar, pero su bien es también un mal porque lo hacen en la carne, lo hacen en su habilidad, lo hacen desde su orgullo. Y por eso es que representa también esas vendas el bien humano, los llamados altruistas. ¿Usted conoce esa palabra? Altruista. La persona que da, la persona que ayudan desinteresadamente. Pero si tu altruismo no procede de la vida, es muerte. Es simplemente una venda que está cubriendo tu estado de muerte. O el estado de muerte de aquel que es un impío, fornicario, mentiroso, ladrón, adúltero, homosexual, lesbiana, pero es altruista. Levanta la mano y diga aleluya. Y la sociedad lo aplaude y le dice que es bueno, pero para con Dios es una persona muerta en delitos y pecados y necesita arrepentirse. Y necesita recibir la vida para poder conocer al Padre y poder tener salvación. Porque por bondad humana nadie irá a la presencia del Padre. Así que quitémonos el traje de las hojas de higuera que se puso Adán allá en Génesis. ¿Se acuerda eso? ¿Verdad? Se sustituyó la gloria, desobedeció, pero cuando se vio desnudo, entonces se enganchó hojas de higuera y se escondió de Dios. Y nosotros creemos que nuestras buenas obras, nuestra buena actitud, nuestra carita de gente buena, que con eso estamos dándole un voto y Dios tiene que llevarnos al cielo. Porque nosotros no somos tan malos. Porque nosotros no metemos en la vida de nadie. Porque nosotros damos ofrenda a la iglesia. Porque nosotros nos congregamos, aunque sea de cada año un día, pero algo hacemos. Hay otros que ni van. Levanta la mano y diga aleluya. Si usted no alaba, alabo yo. Usted sabe que yo me lo alabo, me lo gozo. Me lo goloseo el mensaje porque Dios me lo dio, ¿verdad? Y primero es para mí. Así que yo renuncio a mi obra humana, a mi obra muerta, a mi obra de apariencia, a mi autojusticia, a mi propia bondad. Que pueda yo creer que eso me pone un punto para con Dios. No, lo único que Dios reconoce es Cristo. Cristo, diga Cristo. Cristo, diga autobondad, altruismo sin la vida, es venda que cubren cuerpos podridos. Así que hoy nos arrepentimos del altruismo sin vida. Diga conmigo, altruismo sin vida no tiene ningún mérito para con Dios. Ahora, cuando es desde la vida, que es Cristo que me mueve, por la vida de Cristo, yo hago el bien, porque para eso estamos aquí en la tierra, para las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Eso es lo que dice la Biblia.
Amén. No somos salvos por buena obra, pero por cuanto somos salvos, hacemos buenas obras. Pero las buenas obras no nos salvan. Las buenas obras son la evidencia de que hemos sido salvos y que tenemos la vida. Que nadie se confunda con eso, para que no vivas de placebo y envuelto en vendas de muerte. Porque el bien humano, el altruismo humano, sin Cristo, son solo vendas que cubren y nos dan una falsa sensación de seguridad y de que estamos bien para con Dios. Son solo tipos de venda para que no se sientan o vean tanto los niveles de muerte. Pero la venda de la bondad humana, de la autojusticia, de la religión, podrán tapar, pero no absorber ni vencer la muerte. El sistema religioso, iglesia, tradicionalista y legalista, pone venda a los muertos. Sus ritos, activismo, populismo, los envuelven como venda, retrasadoras. Pero es cuestión de tiempo hasta que se ve la corrupción que emana de un alma que no ha sido transformada. Que el Señor nos redarguya y que podamos entender esta palabra. Asuntos periféricos, asuntos y parafernalias, como predicación motivacionales, humanistas, racionales, palabras bien dichas, las filosofías estoicas ahora que están de moda, los estoicos, que son la filosofía de los griegos, la autosuperación. Sí, todo eso muy lindo, muy blanca, muy fina, pero inútiles para resolver el problema de la vida del hombre. Para resolver el problema de la muerte del hombre se necesitan algo más que pensamientos estoicos de autosuperación y lógralo y tú puedes y vence y todo fundamentado en tu ego y en tu fuerza. Se necesita la intervención de Cristo. Se necesita la intervención de la vida. ¿Alguien puede decir un mejor amén? Sin Dios no hay vida. Y este evangelio se trata de vida, vida dentro. Cuando estamos cubiertos con esa venda religiosa de autojusticia y de religiosidad, hermano, lo que tratamos de tapar que allí hay un hombre sin la vida de Dios dentro y sin el gobierno de Dios. Que el Señor pueda a cada uno de nosotros poder sumergirnos en su verdad para nosotros poder expresar la vida en realidad. Por eso es que la verdadera transformación no consiste en reformar, remendar, rehabilitar, hacer el alma una mejor versión de sí misma. Dile que al otro lado, ¿quieres ser una versión mejor de ti? No, mira, la mejor versión de ti es la peor que Dios puede ver. Porque esa mejor versión de ti Dios la puso en la cruz. Cuando usted ve a Cristo en la cruz, usted tiene que ver al viejo hombre en la cruz. Y la sentencia del viejo hombre con toda su maldad y su bondad es muerte. ¿Está conmigo? ¿Puedo seguir con esto? Así que el evangelio no viene a rehabilitarte, ni a reformarte, ni a mejorarte, para que tú seas una mejor versión de ti. Ya no más de nosotros, ya no más de ti, ya no más de mí. Que se oiga la voz de los hijos de Dios en el mundo, de lo que dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que esa sea la realidad de todos los hijos de Dios alrededor del mundo. Que Cristo pueda ser visto y manifestado. Es Él, diga, Él en mí. Él en su iglesia, Él en nosotros, expresándose y haciendo la voluntad del Padre por medio del alma transformada por el Espíritu y la palabra internalizada por medio de los procesos y los tratos divinos. Es el Señor en nosotros. Es el Señor en nosotros. Solo Él, preparado de Él, nada podemos hacer. Que el Señor remueva las vendas en el nombre de Jesús. Para eso, amados hermanos, se nos deben, para nosotros poder entrar en este nivel de vida y calidad de vida,
se nos deben quitar las vendas mortuorias de la vida antigua. ¿Qué fue lo que dije? A ver si se acuerda qué fue lo que dije ahora. Las vendas mortuorias ¿de qué? De la vida antigua. Diga, se deben quitar. Diga conmigo, para que no le diga a nadie, para que nadie ofenda, porque no hay mucha gente para que usted pueda hablar. Le diga conmigo, tengo que dejarme quitar las vendas mortuorias. ¿La qué? De la vida antigua, del viejo hombre. Alguien dice amén. Las vendas de tus criterios, pensamientos, creencias relacionadas a la vieja manera de vivir y aún de la vieja manera de practicar la fe. ¿Está conmigo? Usted sabe que la vieja manera de nosotros practicar la fe se puede convertir en una venda que nos ata, que nos limitan. Tenemos vida, pero recuerde que tenían las manos y los pies. Y aquí, por si se le fue, en este contexto, lo que estamos avanzando de la palabra, las vendas aquí representan, ¿verdad? Esas actitudes, esos criterios, escríbalo si desea, diga criterios, pensamientos, creencias relacionadas con la vieja manera de vivir y aún con la vieja forma de practicar la fe. Y es que debemos de reconocer, mis amados, que cada uno de los que estamos aquí, aún de los que no llegaron, pero los que han de ver, cada cristiano no llega al evangelio vacío. ¿Estás conmigo? No llegamos al evangelio vacío, llegamos llenos de costumbres, hábitos, creencias y forma de vivir religiosos, con una fe basada en rito, en autobondad y muchas veces templo dependiente, como fuimos en los pentecostalismos. Diga conmigo, todo eso son vendas. ¿Qué usted me puede decir hasta este punto que representa una venda? De lo que usted tiene ahí. Vamos a ver, José. De lo último, ajá. Creencias, costumbres. Dígalo conmigo en voz alta. Diga, creencias, costumbres, hábitos de la vieja manera de vivir o del viejo sistema religioso. Todos esos representan ¿qué? Vendas que atan las manos y los pies. Debemos de dejarnos quitar, aleluya, todo criterio, idea, doctrina que es antivida contra la verdad presente en Cristo. Porque ellas, esos criterios, esa doctrina, esas ideas, ese yo pienso así, ese yo soy así, ese egocentrismo religioso se puede convertir, y de hecho lo son, son como vendas espirituales que atan tus manos y tus pies espiritualmente y no te dejan avanzar en la fe. Hermanos, escuchemos esto. No, esto de lo que estamos hablando no es asunto de que si soy salvo, ni de si Dios me ama. Diga conmigo, eso no está en discusión en este mensaje. El asunto aquí no es si Dios me ama como soy o si me acepta como soy. Claro que sí. ¿Cuántos saben que Dios nos ama como somos? Como éramos, delito y pecado nos amó. ¿No dice la Biblia que nos amó? Él nos ama. Él nos aceptó en Cristo. Dios nos puso en Él y Él se impartió en nuestro espíritu para vida y transformación. ¿Para qué Dios impartió en nuestro espíritu y nos regeneró? Para vida y transformación. Aquí no estamos juzgando o estamos discutiendo en este mensaje, hablando de venta y de todo lo que hemos estado hablando. Si ese creyente que está en esa condición está salvo, si Dios lo ama o no. Está salvo, Dios lo ama, está acepto. ¿Está conmigo? Es más, tiene la vida de Dios en su espíritu. El problema es su alma, su expresión, su comportamiento, su forma de practicar la fe, su inmadurez de carácter. Que mientras todo eso esté ahí, Cristo estará comprimido en la profundidad del espíritu y la gente no lo verá. Pero Él quiere ser visto a través de nosotros. Él quiere ser visto a través de la iglesia.
que se caiga. Yo lo he dicho muchas veces, pero nunca está de más decirlo. El cliché de nuestra mente, tal vez ya no lo digamos, pero todavía lo tenemos en la mente. No me mire a mí, mire a Dios. Ay, no, mire a Dios. No, Dios no dejó la iglesia para que la gente lo mire a Él espiritualoidemente. Dios dejó su iglesia para que la gente lo pueda ver a Él manifestado y expresado en la vida de sus hijos. Así que es irresponsabilidad de algunos creyentes. No me mire a mí, yo soy carne, yo tengo defectos, solamente para justificar la carnalidad, la irresponsabilidad, la mundanalidad. Tiene que caerse en el nombre de Jesús y que se caigan esas vendas. Y que no me mire a mí. ¿A quién va a ver? Van a ver a Dios. Tú puedes ver a Dios en el Espíritu porque tú eres regenerado. Y viendo a Dios, como dice 2 Corintios 3:18, viéndolo a Él, tú eres transformado. Transformado para que el mundo que no ve a Dios pueda ver a Dios a través de ti. Tu esposo, tus hijos, tu mamá, tu papá y a la gente que tú odias y lo que te hace en la guerra, también puedas ver a Dios a través de ti. Y la gente que te odia, ¿estás conmigo? ¿Puedan ver a qué? Eso es más fácil decirlo que expresarlo. Pero se puede por el Espíritu. De lo que hablamos aquí es precisamente de esa última propósito por el cual Dios nos dio la vida. ¿Para cuál se impartió en nosotros? Para darnos vida y ¿para qué? Transformarnos. De lo que hablamos aquí es precisamente de transformación. Diga, transformación. Crecimiento en el conocimiento de la verdad. Progreso espiritual que resulta en fructificación exponencial. Otra vez se lo leo. Diga, lo que se trata este mensaje. Perdón. De que me quiten las vendas. ¿De qué se trata esto? De que nosotros podamos ser transformados. Y que nosotros podamos crecer en el conocimiento de la verdad de Dios en Cristo. Amén. Que nosotros espiritualmente podamos progresar. Amén. Progresar en el conocimiento del Hijo. Y que este progreso y que esta madurez resulte en fructificación exponencial. Fructificación en que alguien o muchos puedan ser alcanzados por medio de nosotros. Fructificación porque vivimos por el fruto del Espíritu, pero también fructificación porque nos multiplicamos en otro trayéndolo a Cristo. Y nos multiplicamos en nuestros ministerios impartiendo y enseñando lo que sabemos. Diga fructificación. En el Hijo que se deja limpiar, desatar, desligar, desamarrar de las garras del sistema. Y escucha esta palabra que el Señor preparando esta palabra fue un descubrimiento para mí. El Señor me habló del sistema desligar. Nosotros los hijos de Dios debemos dejarnos tratar por el Espíritu Santo y también dejarnos limpiar, exponernos para ser desatados, sanados, desligados, desamarrados de las garras del sistema. Déjame ver si puedo decir la palabra. Tanatoprator. Lo voy a volver a decir porque es rara para mí. Primera vez que la descubrí por el Espíritu y que la pronuncio. Diga tanatoprator. Diga sistema. Vamos a decirlo en sílaba. Tanatoprator. ¿Qué es eso, pastora? ¿Con qué se come eso? Parece un medicamento, pero no un medicamento, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué significa esta palabra? ¿Y quiénes practican esta función? A las personas que preparan a los difuntos se les llama tanatopractores. Otra vez, a las personas que preparan a los difuntos se les llama tanatopractores, también conocidos como maquilladores de muertos o tanatoestéticos, especialmente si se enfoca en el aspecto físico del difunto.
El tanatopractor es el profesional que se encarga de la preparación del cadáver para su traslado, velatorio, entierro, incluyendo la limpieza, la desinfección, la aplicación de productos de conservación, la vestimenta y el arreglo del cuerpo, etcétera, etcétera. ¿Se entendió lo que es un tanatopractor? Discúlpenme, hermano, por las definiciones que son un poco grotescas. Sé que estamos muy sensibles por los procesos que hemos vivido en estos días como familia, pero es que yo no puedo dejar de explicar la señal de este milagro y no puedo obviar los detalles. Amén. Entonces, aunque se oiga grotesco, es necesario que nosotros entendamos que los ministros de Cristo no somos tanatopractores. La iglesia no es un centro para... Conjúguelo usted. No puedo conjugarlo. Pero sobre todo, los ministros no somos tanatopractores. Somos ministros del Espíritu de vida para impartir vida, hablar verdad, la verdad que libera, la verdad que liberta al cautivo, la verdad que es espíritu y vida resucitando a los muertos, la verdad que es luz y alumbra a los que están en tiniebla. Es la gloria de este evangelio. Esta es la gloria de este evangelio de Jesucristo. Es el evangelio de la vida, de la libertad genuina, no de las palabrerías sino de poder, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Por qué ahora nosotros, como casa de fe, sí podemos trabajar y hablar desde un entendimiento más profundo de sanidad interior y de libertad del alma? ¿Sabe por qué lo podemos hacer ahora con más propiedad? Porque sabemos que no estamos maquillando muertos, sino desatando vivos. Ahora sí vamos a hablar de desatar. Ahora sí vamos a hablar de liberar, de sanar. No para remendar ni modificar al hombre viejo, sino para trabajar con esa alma que está ahí y que tiene los vestigios de la vida antigua, pero que el Señor está y la tiene en un proceso de transformación. ¿Alguien dice amén? Los ministros del evangelio debemos rehusarnos a ser tanatopractores. Alguien diga amén. Algunos que visitan congregaciones quieren que se les maquille sus vidas vacías y carnales, incomprometidos con la causa eterna. Muchos dicen querer ser cristiano, pero a la mínima palabra inconveniente para su forma de vida simple e improductiva, se les ala. Es como cuando esa palabra viene, ¿verdad? De reprensión, de llamado a la atención. Es como cuando tú le alas un pedazo de trapo pegado en una llaga que está supurando pus. Por eso hay gente tan vulnerable. Todo lo ofende, todo lo cogen personal, todo es una puya, todo es para ellos. El problema no es la palabra. El problema es la llaga supurando pus. El problema es la venda religiosa de autojusticia que cubre ese cuerpo vivo, esa vida viva espiritualmente, pero exteriormente el alma está supurando pus y necesita sanidad. Esto es como más fuerte, ¿verdad? Está un poquito fuerte, ¿verdad? Sí, está un poquito fuerte. Dile que está a tu lado, traga, bebe agua. Respire profundo. Levante la mano y diga aleluya. Y esto debería de leerlo porque vale la pena volver a leerlo. La condición de muchos visitantes de iglesia, porque no puedo decir cristianos, de muchos que visitan congregaciones, que dicen ser o querer ser cristianos, pero a la mínima palabra inconveniente para su forma de vida simple e improductiva, que se les da un pedazo de trapo pegado a una de las llagas, se ofenden y corren, se distancian de la congregación, del mentor,
del maestro, del pastor, de cualquiera que desea hacer algo diferente a maquillarlo. Huyen de ahí. Pero cuando alguien está haciendo algo malo, hasta un familiar, que usted lo va a corregir, no lo visita, no le coge la llamada, lo deja en visto porque sabe que usted que le va a llamar la atención. Se esconde porque cuando la gente está en ese estado de atadura, amén, y no está escuchando la voz de Dios, entra en un estado caótico y la intención del Espíritu es que nosotros podamos responder correctamente. Amén. Como hizo Lázaro, sí, estoy aquí, sí, me morí, pero tú me resucitaste, aún estoy en este estado, pero aún estoy escuchando tu voz, salgo brincando, me pongo a la palabra, me pongo a los discípulos, me pongo a los ministros, me pongo en un discipulado, me pongo en un servicio, me pongo en una prédica por YouTube, por lo que sea, pero que alguien me quite esta venda maldita que me tiene estancado. Pero algunos no quieren ser tocados en sus sensibilidades. Pero es allí donde se va a poner el dedo. Porque es allí donde necesita ser sanada y sanada. Yo he estado hablando del retiro que va a llamar a alguna gente. Y algunos se ponen contentos, pero otros se ponen serios así, le dan los sudores y se quieren esconder. Tranquilo, que esto es para el que quiera. Levanta la mano y diga aleluya. Esto es para el que quiera. Y el Espíritu sabe quién quiere. El Espíritu sabe quién quiere salir de los engaños. El Espíritu sabe quién quiere que el Señor, bueno, tal vez usted nos diga, yo no tengo ninguna venda, yo estoy muy desatado para acá y para allá. Tu vida, tu fruto van a decir si es verdad que está tan desatado como tú crees. Es los frutos que hablan. No es de que yo soy cristiano, tengo 30 años, yo nací en el evangelio. Eso no importa. Yo soy apostólica, yo soy profética. Tú sabes que tomo la cobertura del apóstol Basilio. Es una cosa. Eso no tiene que ver con forma. Eso no tiene que ver con cobertura humana. Eso tiene que ver con el corazón rasgado, abierto al trato del Señor. En humildad, en mansedumbre, en templanza, en sujeción, en humildad. Lo tenemos que hacer, iglesia. Ministros, mentores, muchos pastores y otros que van a escuchar que tienen la asignación de enseñar, que tienen gente bajo su autoridad. Nosotros no somos los masquilladores. Mentira del diablo. Yo renuncio y me rehúso a eso en el nombre de Jesús. Tenemos que remover las vendas. Sí, lo debemos de hacer con amor, con delicadeza, con pericia. Porque ya no lidiamos con muertos espirituales, sino con hijos vivificados, renacidos, en proceso de sanidad, cambio y transformación. Alguien puede decir un aleluya, aleluya. Y le habla a los ministros de esta casa y le habla a los ministros que estarán al alcance de mi voz. Los ministros tenemos que entender que la improvisación y los inventos no son permitidos en este asunto. Como nosotros no toleramos de los profesionales de la salud imprecisiones y no nos exponemos a un médico inexperto, no, nosotros buscamos el especialista, el mejor especialista, ¿quién dice? Para exponer nuestro cuerpo, para que trate nuestra salud. ¿Alguien dice amén o sí o sí? O usted busca el novato, el que está aprendiendo. No sabe cómo que lo infiltran para poderlo entrenar. Porque si le dicen al que está ahí, aún sea en emergencia, que es un novato, que es un aprendiz, la gente no quiere porque no quiere arriesgar su integridad física. ¿Sí o no? Y es para lidiar con un cuerpo que, oye, mañana no es. Y dentro de 4 días, tal como fue con Lázaro, se vuelve gusano. ¿Cuánto más lidiar con el alma humana? Se necesita pericia. Se necesita algo más que un cursito de 3 meses. Se necesita entrenamiento, capacitación, con integridad, con intencionalidad. Alguien diga amén, por favor. Me estoy quemando aquí arriba. Y no es el calor. Es que esto tiene que movernos por dentro. A todos. No toleramos imprecisiones.
ni falta de profesionalidad en los galenos a los que nosotros le damos la confianza de que traten nuestro cuerpo. Nosotros no admitimos que sean inexpertos quienes nos atiendan. Así también, amados hijos, amados ministros, nosotros debemos ser responsables en nuestra vocación, profesión y trabajo y no dejar de prepararnos. Reitero y vuelvo y lo reitero y lo reitero. Un cursito de 2 meses, de 3 meses, un cursillito de mediodía no cualifica a nadie para ser doctor ni ingeniero constructor. Las profesiones donde se trata de preservar la vida humana, se necesita preparación, pericia continua. Pero usted ve una balsa de ministros que se dividen las iglesias, se van ofendidos por ahí, no tienen ni tan siquiera un discipulado básico, ellos son apóstoles. A lidiar con el alma de la iglesia de Cristo. Ellos son pastores, ellos son predicadores, ellos son evangelistas. Pregúntele, no han leído un solo libro, oran 5 minutos y predican 2 horas. Y después nos preguntamos por qué el olor a muerte en nuestras congregaciones. Estoy hablando de los ministros, gracias a Dios, ¿verdad? Todos aquí somos ministros. Recíbala entonces. Existen pastores y líderes que no hay quien lo siente aprender y a ser entrenado y capacitado en la verdad presente en el Hijo. No leen un libro completo, reitero. No oran 5 minutos, pero predican 3 y 4 horas. Y vuelvo a la pregunta, ¿cómo nos va a extrañar tanta expresión de muerte en los creyentes? Si los delegados para hacer el trabajo de desatar, estamos atados. ¿Están acá? Que Señor, este reloj te paró, pero yo tengo aquí, me quedan, deme 10 minutos. Diga conmigo, el Señor está trayendo una reforma. Con esto casi voy cerrando, con los que significa las vendas en las manos y en los pies. ¿Qué significa? Que las manos y los pies estaban atadas con vendas mortuorias en esta historia. Diga las manos. Mueva sus manos así si la puede mover, si tiene alguna suerte. Diga conmigo, las manos. ¿Cómo salió Lázaro? Atado. Vivo, pero atado las manos y los pies. Usamos las manos para trabajar, para hacer cosas. Simboliza lo que podemos realizar. ¿Qué simbolizan las manos? Lo que podemos realizar y ejecutar. Las manos representan la productividad en cualquier cosa que hagamos. Unas manos atadas son símbolo de limitación y restricciones. Otra vez, manos atadas significan ¿qué? Limitación y restricciones. Muchos están inmovilizados emocional y mentalmente. Involuntarioso, ese es el estado espiritualmente en que se encuentran. ¿Qué significa eso? Sin voluntad para hacer lo que deben, pueden y saben. Esto es un estado serio porque cuando tenemos las manos atadas, eso nos dice que estamos espiritualmente hemos entrado en una condición de limitación y restricción, que no tenemos la movilidad, la intención, la voluntad para hacer lo que debemos. Diga, lo que debe, lo que puede y lo que sabe. Son 3 cosas. No es que un ignorante, no es que un inservible, no, esa persona sabe y esa persona puede. Si quiere, puede. Si quisiera, pudiera. Alguien dígame. Y sabe lo que debe. Pero están en este estado emocional y mental de las manos vendadas. ¿Qué hacen? Que hay una limitación y restricciones. Las restricciones mentales y los acondicionamientos del pasado son como venda en sus manos. Póngame atención los próximos 10 minutos porque ya con esto voy cerrando y es de verdad que voy cerrando. Pero es clave. Diga, manos atadas, restricciones y limitaciones. ¿Dónde están ellos? Espiritualmente están acá en nuestra mente y en nuestras emociones. ¿Qué Dios quiere? ¿Qué Dios te está diciendo?
quiero que escuche mi voz y te mueva y te exponga a los niveles de sanidad y de liberación y de desatar por medio de mi casa, de mi iglesia, de mis hijos, de mi ministro, de mi palabra, y te rindas a mi espíritu, dice el Señor, para poder romper en ti toda limitación y toda restricción mental y emocional que te ha paralizado tu crecimiento espiritual y tu avance en la fe. ¿Alguien lo recibe? Miedos, hay miedos, restricciones, diga restricciones. Los miedos son restricciones. Miedo para salir, miedo para hablar, miedo para estudiar, para relacionarse, para emprender. Diga restricciones y limitaciones. Eso significa que las manos están como atadas. Está vivo, soy regenerado, soy hijo de Dios, pero estas restricciones, estas limitaciones, no avanzo, me siento en un lago cenagoso, me muevo y en vez de avanzar lo que siento es como que me hundo más en deuda, en circunstancias, en imprecisiones, en enemistades. Resuelvo una cosa por aquí y por allá con la otra hermana tengo otra cosa y con el otro vecino. ¿Por qué? Porque son limitaciones y restricciones continuas. El problema no son la gente, el problema eres tú, el problema soy yo. Tenemos que permitir que el Señor nos sane. El problema no es tu mamá, no es tu jefe, no es tu tía, no es el gobierno. No es que tú no tienes visa. No es que tú naciste en la familia equivocada, naciste pobre. No, tú naciste en la familia correcta, ya eres hijo de Dios. Levanta la mano y diga aleluya. Eso es lo que me gusta de esta iglesia, esa respuesta. Esa respuesta prendía. Mónica. Ay, sí, yo no cambio por predicar en ningún lado más que aquí. Porque aquí hay que escucharme obligado. Que no pueden quitar el micrófono. Diga, restricciones mentales y acondicionamientos del pasado. Esos son, diga, vendas en las manos. ¿Y qué dije? ¿Cómo se expresan? Como miedo. Miedos. Vuelvo a reiterarlo. Con intención, los reitero. Reabundando con intencionalidad. Miedos para salir, miedos para hablar, miedo para estudiar, miedo para relacionarse, aquellas que están solteras y entrar en una nueva experiencia de amor. Levanta la mano y diga aleluya. Ya cásense. Dios mío, de misericordia, Jehová. Miedos para emprender, diga vendas. Y yo quiero que usted levante su mano ahí donde está, porque tengo una declaración aquí escrita que el Señor me la dio. Hoy declaramos que las restricciones para el avance espiritual, mental, emocional, económico son quitadas en el nombre de Jesús. Quitadas y cortadas con el filo de la verdad en el nombre de Jesús. Se rompe el siglo de lo inconcluso en tu vida en todas las áreas. Lo que inicias lo terminas. Estudios, negocios, emprendimiento, matrimonio. Amén y amén. Alguien diga amén, y alguien diga amén y dale aplausos a Cristo. Diga, se desatan los pies. Con los pies nos movilizamos. Hemos estado demasiado tiempo, amados, en lo mismo y en el mismo lugar, paralizado. Hoy declaro que somos libres del espíritu de estupor. Dígaselo a alguien así desde lejos. Dígale, libre del espíritu de estupor. Diga, de la actitud de estupor. Alguien diga amén fuerte. Para que si alguien está y es tú medio... ¿Qué es estupor? Es una disminución de la actividad de las funciones intelectuales acompañada de falta de reacción física. Otra vez, ¿qué es estupor? Es una disminución de la actividad. Diga, disminución de la actividad. Otra vez, diga, disminución de la actividad de las funciones intelectuales acompañada de falta de reacción física.
Quedarse en un estado estupefacto implica ser asombrado y sobrecogido por algún asunto que te paralizó. En el sentido de lo que estamos enseñando hoy en esta palabra, representa una persona con lienzos en los pies, paralizado, estupefacto. Por tres cosas puede ser que caigamos, un creyente caiga en ese estado de estupefacto. Uno, diga los traumas y malas experiencias del pasado. Eso puede dar a una persona congelada, paralizada en ese evento, en esa experiencia y tener miedos de volver a probar, de volver a emprender, de dejarse amar, de servir, hasta de servir al Señor. Por traumas y malas experiencias del pasado. 2, por el sistema mundano absorbente, enredador, que no te deja tener tiempo para desarrollar tu vínculo con Cristo o con los hermanos o con la familia. 3, otra causa por la cual alguien puede quedar estupefacto, paralizado, amarrado de los pies, por los patrones y creencias religiosas que te limitan e impiden que aceptes las verdades del reino, las demandas del Padre para tu vida y el propósito de Dios para ti y sus planes. Por los patrones de creencias religiosas, diga, renunciamos a eso en el nombre de Jesús. Hoy declaramos, y ahora sí me levanta la mano otra vez si usted lo quiere recibir, en el nombre de Jesús y para su gloria, que eres libre en lo interno y en lo externo para que puedas caminar este camino sin torpeza ni extravío y puedas correr la carrera de la fe sin pecado, pero también sin pesos. Alguien diga amén fuertemente. Aplauda al Señor porque el Señor lo está haciendo y lo manifestará. Óigame bien, todo asunto inconcluso de tu vida, escúcheme. Todo asunto inconcluso de tu vida emocional del pasado, hoy, diga hoy, se rompe para siempre. Y tú avanzas a lo nuevo de Dios en Cristo. A su reino, a su verdad, a su propósito y a sus planes. A una nueva perspectiva y experiencia de la vida en Dios. Y algo que me dijo, el Espíritu Santo me trajo la impresión esta mañana. Hay personas que me están escuchando y otras que me escucharán, que en sus mentes y corazones tienen muchos asuntos inconclusos. Pero solo esa inconclusión está en ellos. Porque el asunto ya hace mucho se cerró. Pero el inconsciente no lo acepta. ¿Me está escuchando? Y escuche cosas que se cerraron y que tal vez algunos aquí no lo quieren aceptar. Para Dios está cerrado. En el mundo natural está cerrado. Está acabado. Está clausurado. Está terminado. Pero en las emociones, en la mente, eso en el subconsciente, eso todavía hay como una espera, como una nostalgia, como una cosa rara. Y en el nombre de Jesús se rompe toda esa carnalidad, toda esa influencia diabólica, satánica, carnal, todos esos lienzos de muerte se rompen sobre ti en el nombre de Jesús. El trabajo que tenía ya no lo tiene y no lo tendrá. Así que cierra eso. ¿Me está entendiendo lo que te dije? El trabajo que tenía ya no lo tiene ni lo tendrá. Deslígate de eso. Suelta ese lienzo viejo para que avances a lo nuevo. El novio o la novia, el ex esposo, la ex esposa, ya se acabó, se cerró, se terminó. Avanza hacia lo demás. El ministerio y el trabajo anterior que hicimos con la obra, con la gente, con la cédula, ya lo que se hizo y lo que no se hizo en esa etapa, se cerró, se acabó. Vamos a lo que está por delante. Y lamentablemente, y esto es más fácil decirlo que vivirlo, pero iglesia,
Los que se han ido con el Señor, dejémoslo en su mano. Ellos están bien allí. Y avancemos hacia donde el Señor nos está llamando. ¿Me doy a entender, iglesia? Porque hay cosas que ya se cerraron. Ya el Señor le dio término. Aún en el mundo natural. Hay gente que ya no existe en tu vida. Situaciones que ya no existen en tu vida. Y todavía si me vuelven a llamar de su trabajo. Y si ella vuelve y me escribe una cartica. Y si me pica el ojo. ¿Qué es eso? Y si deja a la mujer y vuelve. ¿Qué es eso? Y si deja el hombre de nadie hace un milagro, te va a pasar la vida entera esperando un milagro que acaba de llegar. No, Dios busca su propósito. Y para ver matrimonio se necesitan dos en pacto. ¿Alguien me está entendiendo? Yo no sé, tómalo como usted quiera. Hay cosas que ya se cerraron. El estudio que quería hacer no pudiste cerrar, no te dio la beca. ¡Ciérralo! ¡Avanza! El currículo que nunca miraron, olvídate de eso. Lleve otro. Levanta la mano y diga aleluya. Lo que no trabajó, no va a trabajar. Ya Dios lo cerró. Y esas vendas que paralizan nuestros pies, nuestro avance emocional, hoy se rompen en el nombre de Jesús. ¿Lo recibe? Hay lienzos de asuntos, cosas, personas, creencias, costumbres que deben ser quitadas. Déjate ayudar, no huyas. No le tenga miedo al proceso. No le tenga miedo a los ministros. No somos. Usted sabe lo que yo voy a decir. Usted no se sabe la palabra, pero lo voy a decir. Diga, no somos tanatopractores. Diga, no lo somos. Tanatopractores no lo somos, sino los ministros somos dones al cuerpo, ungidos para impartir vida. Y en el caso de Lázaro fue físicamente, pero hoy hemos descrito con este mensaje que muchos pueden estar en esa condición espiritual. La orden de Jesús fue desatadle y dejarle ir. Desatar es el proceso de acondicionamiento del alma. Desatarla de los enredos con que fue enredada cuando estaba muerto. La muerte se fue, diga, se fue. Pero las marcas, las señales de ese estado no se fueron automáticamente del alma. Por eso Cristo habló y le dijo, desatadle. Recordemos que había un factor natural humano y asimismo también lo hay. Hay una expresión espiritual de Cristo por su espíritu, pero también hay un factor humano, natural, que Dios también va a intervenir para transformar y va a usar personas para ayudarte. Los ministros que fueron enviados, hablando de los discípulos en cuanto a Lázaro, por Jesús, que fueron enviados a lidiar con la condición de Lázaro, diga, no estuvieron ahí cuando él se enfermó y murió. No fueron los que lo vendaron. No tuvieron que ver nada con esa situación. Pero amados ministros, pero fueron los enviados a lidiar y a ayudar a Lázaro para sacarlo de ahí. Usted dirá, y así nos vivimos por experiencia, la gente viene con trauma, con situaciones que usted no sabe por qué son así, por qué se comportan así. Usted no tuvo la culpa de quién lo engañó, quién lo maltrató, quién lo violó, pero toda esa carga emocional y trauma hoy se ven en los vínculos aún de las iglesias, aún en los vínculos familiares, aún en los vínculos entre hermanos. Nosotros, los ministros competentes de este nuevo pacto, no podemos buscar cómo limpiarnos. Yo no estuve ahí, eso no tiene que ver conmigo, como podían decir los discípulos. Nosotros no estuvimos ahí cuando él enfermó, tampoco cuando murió. Nosotros no fuimos que le pusimos la venda. Jesús sabía que ellos no habían sido, pero eran los que estaban encargados de ayudar a resolver el problema y ayudar a formar, a limpiar y a desatar a este hombre. Esta es nuestra asignación, iglesia. Como hijos de Dios, como hermanos en Cristo y como ministros competentes, tenemos que asumir la responsabilidad. Ahora el Señor nos dice, el Señor les dijo a los discípulos y Él nos dice a nosotros, desatadle, en otra palabra, trabajen en esas almas vendadas, amarradas con los vestigios de la muerte. Trabajen con los vicios del viejo estado, con las secuelas.
Dios nos dice: sanen, laven, desenreden, lidien con el mal olor y la desnudez del alma contaminada. ¿Por qué? Porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Mi espíritu está obrando en ellos y en nosotros, y el espíritu lo logrará en su iglesia. Póngase de pies.